cera, tomando sol, guardando la distancia, ¿no es cierto? Lo más Pero en importante, sitio abierto sí, sí. y en sitio que tiene techo, puerta abierta. Si existe buena ventilación lo puedo hacer, pero manteniendo la distancia social. Ah, perfecto, genial, Ya, ya. que haya buena ventilación, sí. Sí, 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 con puerta abierta existe rápidamente buena ventilación. Ya, gracias. Gracias a usted. El resto, consultas, preguntas. Nos está Yo tengo una quedando. pregunta, yo tengo Sí, una pregunta. La clase pasada yo escuché la mitad de la clase porque estaba en la carretera. Y con respecto a las piscinas, ¿está autorizado los hoteles que abran piscinas? sí, pero tienen que cumplir con la reglamentación de piscina. Ok, Ya. ya. Dudas, preguntas, consultas. Profe, Sí, una consulta, por ejemplo, en Terma Puritama, Pozo 3, piscinas de Peine, tienen aguas que escurren, que por ejemplo Pozo 3 del agua sale del pozo y luego se va a los huertos, Peine lo mismo. ya. Bueno, en Puritama lo mismo, sale el agua y el agua transcurre, ¿verdad? Y va a pozones. ¿Qué pasa ahí con el... No, ¿Cómo es eso? Porque... no, el COVID en contacto directo con el agua muere. Muere con eso. Ya, eso Ah, está. perfecto. Y sobre todo cuando hay agua que está escurriendo en forma permanente. Así Ah, que ya, o sea, se puede manejar de una buena sí, manera. sí, sí, sí. Ya, esa era mi duda. Gracias, profe. De nada. Recuerde que todo lo referente al COVID lo estamos aprendiendo en el desarrollo de la enfermedad. ¿Ah? Así que puede que después digan no, pero hasta el momento se analiza así. Ya, perfecto. Gracias, profe. De nada. Dudas, preguntas, consultas. Bien, vamos a comenzar entonces. Y este es el procedimiento de hace 5 días que lanzó la Subsecretaría de Salud Pública. Recuerda que nosotros conversamos en forma permanente de cómo yo he de realizar una documentación y se los expliqué. Este documento cumple con lo que se refiere a cómo debería ser un protocolo, ¿ya? Y si ustedes determinan, recuerde que también lo conversamos cuando vimos el asunto del Lodi COVID. Acá está lo que significa la identificación, el procedimiento y después determina y dice cuál es el protocolo que se va a seguir hasta a nivel de este documento, que es el protocolo Apertura Inicial de Fronteras fase 4. La versión, yo les dije a ustedes que colocábamos 00, después 01. En este caso, ellos pusieron 1. Entonces, ¿y por qué versión? Porque recuerde de que estos documentos, mientras vaya apareciendo más acciones o se vayan descubriendo más acciones que el coronavirus nos pueda provocar problemas, se va a ir modificando. ¿Se recuerdan de eso? Yo se lo expliqué eso, ¿se acuerdan? Sí. Sí, se lo expliqué y quedaron capos en eso, así que ya. Este protocolo de vigilancia de viajeros, apertura inicial de frontera, fase 4, que está determinado por el Ministerio de Transporte, de Salud, me estaba confundiendo, ¿ya? Determina y fue elaborado por el Departamento de Epidemiología del país, fue revisado por la División de Planificación Sanitaria y fue aprobado por la Subsecretaría de Salud Pública. Siempre recuerden ustedes de que de acuerdo al protocolo que yo implemento ha de existir un glosario. Y este es el glosario que determinó la autoridad sanitaria, en este caso CNE corresponderá al Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud. Luego aparece el agente COVID-19 que lo determinamos como una enfermedad por coronavirus, el SARS-CoV-2. Luego de eso aparece el EPP, que es el equipo de personal. Luego aparece el MinSal, que lo determinamos como el Ministerio de Salud de Chile.
Luego aparece el ente macro a nivel mundial como es la Organización Mundial de la Salud. Aparece la PDI como la Policía de Investigaciones y el RSI, que es el Reglamento Sanitario Internacional. Recuerden de que el reglamento sanitario de nosotros recibe el nombre de Código Sanitario, pero siempre sigue los lineamientos del Reglamento Sanitario Internacional. El Código Sanitario a nosotros nos aplica en relación a todas las medidas que se deben mantener ante cualquier tipo de agente y determinar, ¿cierto?, que estas medidas tienen también sanciones. Ustedes han escuchado hablar que cuando hay no se cumple una reglamentación, el que asume esto, ¿no es cierto?, y se determina como sumario sanitario, lo determina el Código Sanitario del país, siguiendo la reglamentación sanitaria internacional. Luego de eso aparece la Seremía, el Seremi, que lo vamos a analizar como la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Entonces, el glosario que aplica este protocolo están todos estos grupos de personas, estas instituciones determinadas como lo que van a actuar en forma directa en atención a apertura de fronteras. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, consulta? ¿Nada? ¿Todo claro? Todo claro hasta ahí. Ya, perfecto. Sin embargo, como yo también en varias ocasiones le dije a ustedes, todo protocolo tiene que tener una introducción. Y la introducción que se determinó a través de este protocolo dice que va a tener, ¿no es cierto?, como objetivo la vigilancia de viajeros que van a tener un análisis del escenario epidemiológico. Entonces, ojo con eso. Acá se va a analizar al país y se va a analizar al resto de los países. Teniendo en cuenta el contexto local de los países, ojo con eso, el contexto local de los países de origen y de destino. No existe un riesgo al considerar la posible importación o exportación de casos en el concepto de viajes internacionales. Aquí dice no existe un sin riesgo, es decir, siempre tenemos que tener claro que todas las personas que ingresan al país, así como nosotros, somos potenciales portadores del agente COVID. Ojo con eso, somos potenciales portadores del agente COVID, por eso dice no existe un sin riesgo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a tener que hacer? Se tiene que realizar una evaluación y gestión de riesgo exhaustiva y continua, que va a tener como objetivo identificar, reducir y mitigar estos riesgos. Reitero, la evaluación y gestión de riesgo tiene que ser exhaustiva y continua. ¿Qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Identificar, reducir y mitigar estos riesgos. Debido a que la situación epidemiológica del COVID-19 varía entre países, y eso lo tenemos todos claro, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, profesor. Los viajes internacionales conllevan diferentes niveles de riesgo. Ahora, estos riesgos pueden ser de exportación como también de importación, porque si alguien se contagia en nuestro país ya se transformaría de importación. Y esto va a depender de la salida y llegada de país al cual el pasajero va a tomar su opción, reitero, según el país de salida y el país de llegada. A todo esto, vamos a delimitar 4 escenarios distintos respecto a la situación epidemiológica del país. Estos son los 4 escenarios, los vamos a ir analizando. El número 1, ya que se tomó entre comillas como escenario
pero no existe, son aquellos que no tienen casos. O sea, de que hay países que no tienen casos, son los mínimos y tremendamente alejados del resto del mundo. Y se determinará aquellos países, territorios, áreas sin casos confirmados. Reitero, áreas sin casos confirmados. Eso no implica que haya casos. Ojo con eso. Eso no implica que haya casos, sino que son sin casos confirmados por la autoridad. Ese es el primer grupo. Segundo, casos esporádicos. Países, territorios, área con uno o más casos importados o detectados localmente. Esos son los países que tienen casos esporádicos. 3. Agrupaciones o clúster, que va a corresponder a los países, a los territorios. Áreas que de alguna manera tengan casos agrupados en referente al tiempo, a una ubicación específica geográfica y a exposición común, eso quiere decir hacia la comunidad. El número 4 nos va a hablar de transmisión comunitaria, que va a determinar países, territorios, lugares, donde puedan existir brotes más grandes de transmisión local, donde se va a determinar a través de una evaluación de factores que incluyen, entre otros, ojo con esto, gran número de casos no vinculables a cadena de transmisión. ¿Qué se ha perdido allí? Gran número de casos no vinculables a cadena de transmisión. ¿Qué se perdió? Perdón, ¿cuál es la pregunta? Cuando yo hablo de gran número de casos no vinculables a cadena de transmisión, ¿qué se perdió? La trazabilidad. Muy bien, perfecto. La trazabilidad, bien. Entonces ahí se ha perdido la trazabilidad y aquí aparece el segundo concepto en que se tiene la trazabilidad, po. Y acá, chiquillos, nosotros lo conversamos, nosotros también, y aparece la vigilancia del laboratorio Centinela. ¿Se acuerdan el proceso Centinela? ¿Se acuerdan? Una muestra Centinela, aleatoria en un grupo. aleatoria al grupo. ¿Qué más? En parte su compañero tiene razón. Me podría complementar más la respuesta porque está bien, pero aleatoria ¿a qué grupo? Al posible grupo contagiado. Ya, O sea, muy como al grupo de riesgo, una cosa así. perfecto. O sea, si tenemos, ¿no es cierto?, un contagiado, deberíamos aplicar de inmediato el proceso Centinela para Por verificar. ejemplo, disculpe, Sí, por ejemplo, a no, todos los trabajadores de la pregunta 5 del ejercicio. más o menos así, claro, más o menos así. Perfecto. Bien, bien. Ahora, múltiples clústeres no relacionados en varias áreas del país, territorio o área. También aplica la transmisión comunitaria. Recordar que cuando esto empieza a afectar a la comunidad en sí, ya estamos hablando de un problema crítico. No sé si escucharon al ministro, dice de que la segunda ola viene tremendamente más potente que la primera. No son cifras muy alentadoras las que se supone que vienen. Y pendiente es la clasificación de transmisión que no se informa a la OMS. Es obligación de todos los países adscritos o suscritos en relación a la Organización Mundial de la Salud la información pertinente de lo que significa la transmisión del COVID. Aquello se determina como pendiente. Entonces tenemos los sin casos, tenemos los casos esporádicos, tenemos las agrupaciones o clúster, tenemos la transmisión comunitaria y tenemos lo que significa pendiente. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Obviamente. Ya, perfecto. Profe, por casualidad nos dijeron para cuándo se prevé la segunda ola. No han hablado todavía, se supone, se está dando fechas que previo
previo a invierno, incluso se hablaba de febrero o marzo, pero fecha exacta no. O sea, aquí es cuando tenemos que rogar que aparezca luego la vacuna, porque se supone que en marzo, de acuerdo a cómo van estos, debería comenzarse con el proceso de vacuna en todo el país. Profe, una consulta. ¿Mm? Que ya, considerando que la segunda ola del rebrote vendría a ser el próximo año, ¿usted cree que las medidas de seguridad que se adopten sean otra vez enclaustrar a la población? Considerando que ya podría no tener efecto, ya que la gente como que confió Es y que la economía no dio. ese es un problema que tenemos gravísimo, porque en el fondo, más que referirse a eso, ya a la gran mayoría de nosotros se nos ha olvidado que el COVID sigue presente. Y a mí una de las cosas que me llama la atención, y yo les digo que en todo tipo de cosas, esta cuestión es así cuando eh, hay un proceso, por ejemplo, epidemiológico, y la cantidad de contagiados no tiene una baja sustancial en el país, es porque hay un descontrol de la ciudadanía. Pues nosotros, gracias a Dios, en el sector específico que estamos, hay muy poco contagiados, pero si ustedes determinan, las cifras de contagio han ido aumentando en el resto del país. Entonces, es principalmente porque hay una despreocupación de lo que significa nosotros como la comunidad afectada. Ahora, uno entiende igual porque tanto tiempo encerrado, pero también esto ha permitido, ¿no es cierto?, que es impactante. Hoy día escuchaba al informe de COVID de la segunda región, me da la impresión que hay un subrogante en lo que significa la seremía, y decía de que donde están muy preocupados, porque ya en Antofagasta se perdió el respeto por todo en la calle. Entonces es increíble. Y aquí en la ciudad de Calama también van a implementar medidas que lo que se refiere a calor, que es la contingencia, y analizarlo desde el punto de vista de lo que es hoy en día el efecto producto del calor, que todavía no se sabe. Se dice que se inactiva con este tipo de calor que hay, pero no se podría asegurar. Yo Esa es la también creo respuesta. profe, que pasa por la credibilidad en los sectores políticos también. Cuando tiene un gobierno que no le creen, que todo, porque por ejemplo, los primeros meses todos creímos en el ministro y pensamos que estaba haciendo las cosas. Ahora tiene un juicio porque le ocultó información, entonces la gente pierde la confianza en el sistema. Y eso Sí, también lleva a perder credibilidad. Claro, sí. porque económicamente seguramente tampoco va a dar abasto el país como para enclaustrarse de nuevo por X Exacto. cantidad de... Es un tema complejo, pero sí tenemos que tener claro de que mientras esté el COVID presente, y esa es una cuestión que tenemos que, no sé, manejarlo de otra manera, porque mientras esté el COVID presente, la posibilidad de muerte para mí, para usted y para todos está allí. Pues entonces, Ahora, también, explíqueme, ahora, por ejemplo, explíqueme usted cuando hacían las cuarentenas. O sea, mi vecino del frente estaba sin cuarentena, pero yo sí estaba con cuarentena. Cuando dividían las comunas en dos sí, por una sí, calle. sí, O sea, sí, sí, hicieron solo desastre. O sea, el sí. desastre viene del sistema que ellos hicieron para mantener la economía. Entonces, yo no sé si hubiera, por ejemplo, países como Italia que hicieron cuarentena 3 meses, pero después abrieron 3 meses y ahora nuevamente están en cuarentena, pero pudieron 3 meses salvarlo, o sea, no tuvieron que estar 6, 7 meses, 8 meses. Nosotros tuvimos 6, 7 meses, no me acuerdo, fueron 3 meses cuarentena total o 2 meses total, pero lo otro que la mitad sí, que la mitad no, al final era contaminar a todo el mundo, pero de a poco. Sí. Entonces, eso yo también entiendo a la gente. Cuando la gente no cree, es porque no le cree a la gente que implementa estos sistemas. ¿Entiendes? Por mucho que ahora a lo mejor está mucho más serio, pero pasa por eso, también una cosa de credibilidad. También son factores que influyen, pues, son factores que influyen. Ya, hasta allí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Les quedó claro hasta allí, no es cierto? Entonces vuelvo a reiterar. Si comienzan a vacunar en marzo, esos son unos 3 meses más o menos, ¿no? En promedio, sí, pues. O sea que podríamos estar 3 meses con cuarentena mientras vacunan. Es que depende cómo lo asuma la autoridad, porque recuerda que son pasos a seguir. Primero la gente hospitalaria, después los crónicos y después el resto del país.
según tengo entendido, Adulto mayor. claro, Crónico. según tengo entendido, ya está comprometido aproximadamente la compra de 18 millones de vacunas. Eso según lo que tengo Profesor, ¿y entendido. usted sabe cuál de la vacuna van a comprar? Lo que pasa es que hicieron compromisos de venta con varios tipos, la que salga primero. Ah. Pero recuerden de que, ojo, los protocolos, por eso tienen que tener claro ustedes que los protocolos en contra del COVID, esta cuestión va a seguir, yo les diría, por año. Va a tener que, aunque aparezca la vacuna, seguirse controlando y todo lo demás, hasta que no se dé cuenta de que realmente la gente COVID está controlado, pero no erradicado, recuerden, no erradicado. Mientras 70%, haya... 70% de los enfermos de COVID-19 en China volvieron a tener la enfermedad. Sí, pues. Es que por eso, es que eso es lo que yo les digo, o sea, se sabe tan poco cómo actúa. Yo les dije a ustedes, o sea, yo vi, y eso se los digo, así, se lo juro por mi hija, dijo él, pero yo vi situaciones como les explicaba, o sea, el agente COVID atacaba, al otro día uno lo veía, se le retiraba el oxígeno porque los niveles de saturación estaban casi llegando al límite de lo normal, se sacaban las vías, el individuo se iba a duchar y resulta que la noche nuevamente aparecía y al otro día estaba muerto. Entonces se sabe tan poco que realmente, así como se está actuando hoy en día a nivel internacional, ¿no es cierto? Que es lo que conversábamos de la vacuna. O sea, si a mí me aparece una vacuna, yo sin pensarlo me voy a vacunar. Aunque en algún momento a lo mejor me traiga contraindicaciones, pero es que participando y el proceso de pandemia, todas las pandemias que han existido en la historia del mundo han provocado una cantidad de muerte increíble. Igual las Y sí, vacunas tienen, disculpe, profe, tienen su letra chica, porque por ejemplo hace poco salió un estudio de Merck, creo que era el laboratorio, y que sí, decían que el porcentaje de, como de efectos secundarios era tan desconocido que a pesar de que tenía como un alto nivel de efectividad, aún así era muy riesgosa por los posibles efectos que podía generar a largo plazo. sí, está claro. O sea, eso es una realidad, pero ¿es esto o no es nada? Ese es el grave problema porque estamos en pandemia y hay que tratar de alguna manera atacarlo. Eh, yo les expliqué a ustedes, una de las vacunas, es tan raro cómo actúa. Una de las vacunas creó dos dosis. Puso una dosis en un día, al quinto día, de acuerdo a cómo estaba actuando, pusieron la segunda dosis. En la segunda dosis, todos aquellos que se pusieron en 5 días, apareció de nuevo el COVID con la vacuna. Sin embargo, la misma vacuna la pusieron una dosis repartido en mitad de cepa y mitad de cepa al otro día y no volvió a atacar más. Entonces hay montones de cosas que se van dando en el camino. Es complicado el tema, es complicado. Yo escuché, disculpe, profe, que esta vacuna es nueva y que nada que ver con las antiguas vacunas, que se llama como ARN, que es como casi un cambio del ARN que tenemos nosotros. Entonces, porque las antiguas vacunas no son así, son como No, eso que escuché de doctores que estaban hablando, entonces no sé si es verdad o no, pero por eso que dicen que también no tenemos una cosa de que saber qué van a estar los efectos segundos de esta vacuna, porque nunca se probó en la vida antes. Nunca fue o s- como la otra vacuna que conocimos, que ponen un virus que está inactivo para que podamos hacer nuestra defensa, etcétera, etcétera. Entonces, eso para mí que me da un poco miedo. no, sí, pero es que es normal que sintamos miedo, si eso es normal. Pero les reitero, en pandemia, cada uno de nosotros, el problema es ese, de que en pandemia, y si analizan la actividad de negocio, en el caso de ustedes, la actividad de negocio. Ustedes determinan un ingreso económico. Si la gran mayoría de las personas no ingresa, por ejemplo, a una vacuna, como usted quiera decirle, que no está aprobado y todo lo demás, las posibilidades de ataque del COVID van a ser mayores. Lamentablemente esa es la realidad, sí, es como que estamos atados de mano.
pero pero todavía no hay tan muertos como más que la influencia. Si había realmente una muertos que supera los porcentajes que nunca vimos, no, yo pues no sí, entendería, pero el porcentaje de muertos al año no es más que una influencia normal. Entonces ahí me pregunto, ¿es realmente necesario de tomar el riesgo también de no saber que me van a inyectar, que nunca se probó antes, que no tenemos como la otra vacuna, que son como 5 o 10 años con experiencia y que me van a probar una cosa nueva por muertos que no hay más que la influencia? Esa es mi pregunta, porque sabemos que son 2-3%, no hay más que la sí, influencia. sí, no, Entonces, sí es verdad. es realmente importante de que porque hay científicos, doctores que dicen que van a cambiar la DNA, entonces van a cambiar, puede ser un riesgo de infertilidad, un riesgo de cambio de no sé qué, entonces ¿para qué todo este Bueno, riesgo? acá la que va a determinar los plazos y demás es la Organización Mundial de la Salud. Ellos determinan. Recuerde de que en eso usted tiene razón. La influenza ha matado mucho más que este virus, pero recuerde de que también la diferencia es que este virus es tremendamente oportunista, que no lo es como la influenza. Y aquí la gran mayoría de nosotros nos vacunamos contra la influenza, pues, y eso tiene que ser anual. Entonces, son cosas y pensamientos que cada uno puede tener, pero como les digo, en proceso Bueno, de pandemia, bueno, para agregar un poquito, el año anterior al virus fueron casi 10.000 personas las que murieron por enfermedades respiratorias. respiratoria. Y ahora en menos tiempo llevamos 15.000, o sea, hay una diferencia más o menos de 5.000 y un poco más. Pero la diferencia es que en esos tiempos, o sea, en ese tiempo no hubo cuarentena, cuando era la gripe normal, no, o la influenza, no había cuarentena, entonces era masificado en los colegios por los niños, por la gente en la calle, en la oficina. Ahora, yo lo que leí un poco, que es verdad que no es tanto porque también nos hemos aislado, porque si hubiera sido todo masivo, estaría todo todos los hospitales estarían superados y ahí sí que hubiéramos tenido una gran cantidad de muertos. Pero como hicimos cuarentena, eso ayudó mucho a liberar las camas, porque esto mata en los hospitales más que nada. No, terrible, terrible, es terrible. Y lo peor es que para mí lo que yo vi es penoso. Cómo muere la persona atacada por el COVID. Es como, a ver, ¿cómo se los podría explicar? Es como que le sacan todo el líquido a usted y se transforma en piel y hueso. Y empiezan a sangrar por todos lados. No, es terrible. Lo que pasa es que cuando a uno no le toca o no ha visto estos casos, eh, mi buen amigo, un gran amigo, imagínense que trabajó en una unidad de cuidados intensivos, luchó contra el COVID 6 meses, sin ninguna enfermedad, sin ningún antecedente de enfermedad. Luchó tanto y al sexto mes falleció, po. Y lo peor lo que les vuelvo a decir, usted llamaba, ¿cómo está? Sí, mejor. Hoy día le sacamos el respirador. Está sentado, está ubicado en tiempo de espacio. Perfecto. Una semana así. Segunda semana, otra vez al respirador. Tercera semana, otra vez. Y lo peor que todo lo que es musculatura, todo lo que es estructura física se va deteriorando. Entonces, uno tiene que también tener claro esos conceptos porque en el fondo, cuando uno lo mira de afuera, no es tan así, porque mientras no nos toque a nosotros, pero reitero, el protocolo COVID ustedes lo van a tener que utilizar de por vida, porque la vacuna vamos a tener que estarnos colocando vacuna todos los años, al igual que lo que significa influenza. Pero es una decisión personal, pues, cada uno la asume. ¿Ok? ¿Estamos? Es un tema delicado. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora, en tanto, lo que significa el riesgo de importación de casos en el país
va a depender de varios factores, incluida la situación epidemiológica en el país de salida y el país de llegada. Ojo, incluida la situación epidemiológica en el país de salida y en el país de llegada. Cuando el país de salida y el país de llegada comparten una misma situación referente a la transmisión, se refiere a la intensidad del virus del COVID-19, no existe un riesgo sustancial de impacto potencial en la situación epidemiológica actual. Reitero. Ejemplo, si vamos a colocar en Argentina, no, la situación no es tan así, pero coloquemos un ejemplo. Argentina tiene la misma intensidad de contagio del virus del COVID-19 que en Chile, el riesgo de afectar negativamente la situación en el país de llegada va a ser, no existe un riesgo sustancial. ¿Está claro? ¿Serían Bueno, como los reiterar, brasileros entrando al país, por ejemplo? por supuesto, ¿ya? Ahora, cuando el país de salida experimenta una transmisión más intensa del virus del COVID-19 que el país de llegada, aquí tomo a los brasileños, como dijo usted, el riesgo de afectar negativamente la situación en el país de llegada es mayor. Reitero, cuando el país de salida experimenta una transmisión más intensa del virus del COVID-19 que el país de llegada, el riesgo de afectar negativamente la situación epidemiológica en el país de llegada es mayor. Cuando el país de salida o localidades fronterizas están experimentando una transmisión de menor intensidad, entonces el riesgo de afectar adversamente la situación epidemiológica en el país de llegada es menor. O sea, todo esto es lógico, ¿sí o no? Cuando es igual, no vamos a tener un Gran impacto diferencia. potencial, claro, no vamos a tener un impacto potencial, pero cuando el individuo viene de un país en que la transmisión es mucho más intensa, Chile se va a ver afectado desde el punto de vista epidemiológico. Y cuando el país de salida, ¿cierto?, tiene una trazabilidad o una transmisión menor en intensidad, el riesgo de afectarlos a nosotros va a ser menor. O sea, todo esto es lógico. Tienen que tener claro Profesor, ustedes, ¿sí? que a mí no me parece tan lógico, porque considero que finalmente cualquier persona que cruce la frontera y que esté contagiado, no veo la diferencia de que el riesgo al entrar a otro país vaya a ser menor por el hecho de venir de un país que tenga como, digamos, una fase menor, ¿me entiendes? O sea, creo que si la persona está contagiada, el riesgo es igual, a mí no No, me por hace lógica. supuesto, no, por supuesto, por supuesto. Pero ojo, la posibilidad de que ingrese más gente contagiada va a ser menor si se refiere a eso, ¿ya? Porque aquí viene lo Ah, siguiente. claro, entiendo. O sea, como en grupos, claro. Claro, claro, Ya, Ejemplo, entiendo, sí. Chile y Uruguay. claro, claro. O sea, nosotros Ajá, lo hemos conversado, Uruguay es un ejemplo desde el punto de vista control del COVID. Entonces, si uno analiza claro. eso, eh, el uruguayo que venga a pasar, porque recuerden que es exportación e importación. Sí. Un uruguayo viene a Chile a pasar sus vacaciones, es más alta la posibilidad que él se contagie en Chile que en su país. ¿Se entiende? Claro. Sí. Sí, sí, Eh, sí, sí. se refiere a eso, porque es importación y Ujú, exportación. El objetivo ujú. general de este protocolo va a limitar, se supone, la propagación del COVID-19 dentro del país en el contexto de inicio de una apertura gradual de fronteras, gradual. Y los objetivos específicos relacionados con esto, por ejemplo, evitar
el ingreso al país de viajeros con síntomas compatibles con COVID-19. Luego de eso, evitar el ingreso al país de viajeros con evidencia de laboratorio de infección por COVID-19. Asintomáticos. Ojo, por favor, porque aquí me hicieron varias preguntas, porque tendemos a pensar que hablamos de los pacientes que tienen COVID, pero que son asintomáticos. No es eso. No es eso. Es determinar, ¿no es cierto?, en forma clara y precisa que toma una vital importancia el PCR. Ojo con eso. Evitar el ingreso al país de viajeros que catalogados como contacto estrecho de una persona confirmada con COVID. Ojo, contacto estrecho de una persona confirmada con COVID. Ahí les voy a ir explicando cómo es todo lo que se va a tener que hacer. Detectar en forma oportuna viajeros que durante su periodo de cuarentena o seguimiento en Chile se transformen en casos de COVID-19. El marco legal que identificamos, ya usted también, de acuerdo a su actividad, tiene que tener claro que lo que a nosotros nos rige es el código sanitario, ¿eh? Sumario sanitario, que es muy habitual cuando escuchen la palabra sumario sanitario desde el punto de vista COVID, es porque algo grave pasó, ¿ya? ¿A quién se le tomó sumario sanitario? Por ejemplo, a las personas que en general eran como extranjeros, muchos peruanos en la plaza de Santiago que estaban con COVID positivo y también, ¿no es cierto?, andaban paseando por lugares como si nada. Incluso, si ustedes no recordarán, médicos chilenos que estuvieron en contacto y tenían COVID positivo y andaban comprando. Y dice que el código sanitario es regido por la autoridad sanitaria, ¿ya? ¿Y qué función cumple? Dice que el aislamiento de toda persona que padezca de una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de preferencia y especialmente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia del aislamiento en domicilio, deberá ser establecida en un establecimiento, valga la redundancia, hospitalario u otro local especial para este fin. ¿Qué otros locales especiales para este fin tenemos? La residencia sanitaria. Perfecto, la residencia. Ya, tienen que no olvidar que la residencia sanitaria está determinado para aquellos contagios que van a tener sintomatología, pero no van a necesitar, por ejemplo, que no tienen un límite crónico de flujo aéreo, que va a necesitar de una NAF, una naricera de alto flujo, que va a necesitar respirador, no puede. Es aquel individuo que tiene sintomatología y que hay que hacerle un seguimiento. Los graves, ¿no es cierto?, necesitan la atención hospitalaria. El código sanitario que rige al país está también regido por el Reglamento Sanitario Internacional, que está intrínsecamente ligado a todos los países que pertenecen a la OMS. Luego aparece el decreto 4 del 5 de febrero sobre alerta sanitaria, como ha pasado el tiempo, 5 de febrero. Y luego varias resoluciones donde están intrínsecamente ligados a lo que se refiere el control del COVID. ¿Se acuerdan cuando conversamos del alcance? ¿O no alcancé a conversar del alcance con ustedes? Cuando vimos sistema de gestión integrado, ¿o no lo alcanzamos a ver? No, profe. Ya, perfecto. Sí, parece que Siempre, se me va. Cuando toda documentación tiene un alcance. ¿A qué se refiere el alcance? Yo les hablé a ustedes de sitio y alcance. Creo que no. Ya, perfecto.
Muy bien. Toda documentación deberá tener el objetivo general, los objetivos específicos, lo que significa la introducción y lo que significa el alcance. Algunas empresas, algunos entes fiscalizadores determinan el sitio y el alcance. El sitio va a corresponder al lugar geográfico en el cual se va a hacer este documento presentado o se va a mantener allí para cumplir la reglamentación. Y el alcance va a determinar las personas que están, o los grupos o las instituciones que están directamente relacionados con este documento. ¿Les quedó claro hasta allí? Sí. Ya. Por ejemplo, el sitio de ustedes, el sitio que corresponde a ustedes, va a ser el lugar esencial donde trabajan ustedes. Siempre desde el punto de vista micro, por ejemplo, el sitio mayor para la gente que está en San Pedro es San Pedro de Atacama. El sitio menor es un lugar específico donde está cumpliendo las labores. Y el alcance va a estar determinado por todos los trabajadores y usted tiene que identificarlos que laboran con usted. En este caso, el sitio lo podríamos determinar Aeropuerto Arturo Merino Benítez y el alcance, estos entes. Voy a buscar una agüita, vengo al tiro. Ok. Entonces, el alcance que este documento va a tener va a ser a las siguientes instituciones. La Oficina RSI del Ministerio de Salud, la Policía de Investigaciones, la Seremía de Salud y la concesionaria de aeropuerto. Como habíamos conversado, hay que tener un autorreporte de seguimiento y una descripción del proceso, donde vamos a decir que la apertura de fronteras será un proceso que va a ser gradual, debe tener seguridad y debe tener trazabilidad. No olvidar que cumple una vital importancia la trazabilidad, integrándose al plan paso a paso y en una primera instancia, de acuerdo a este protocolo, solo contará con el ingreso de viajeros internacionales a través del aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez. Ahora, se implementó un proceso de vigilancia de viajeros donde los viajeros internacionales, que pueden ser residentes y no residentes, deberán reportar su estado de salud y la dirección donde se encuentran hasta 14 días. ¿Desde qué momento? Desde el ingreso al país.
Reitero, toda persona que ingrese al país deberá reportarse en forma diaria hasta por 14 días, desde la fecha de su ingreso. Preguntas, consultas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, ¿y qué pasa con las fronteras acá que tenemos nosotros de Perú, por ejemplo, Arica y acá arriba para hacia el Paso Jama? Buena pregunta. Porque yo le digo por una persona conocida que ya hace como un poco más de una semana que me dijo que estaba acá en Chile y yo dije, va, ¿cómo? Y el PCR y todo lo demás, así como que rápido lo dejaron pasar. ¿Y qué pasa con esos 14 días y todo el cuento que está ahí? Pues? Y que estaba hasta el 30 nomás, se tenía que devolver. Entonces vino por 7 días y los 14 días, ¿dónde quedaron? Ojo con eso, ahí les voy a explicar más o menos porque hay una diferencia de esos 14 días. Aquí le va a quedar más clarito, ¿ya? Pero ojo con eso porque eso está intrínsecamente ligado y se va a actuar, son cosas que uno no les podría dar una respuesta a eso porque estamos analizando no vía terrestre, pero aquí habla un poquito, les voy a dar más o menos a qué se refiere. Pero se supone que la vía terrestre sigue cerrada, ¿no? Se supone que sí. Se supone que sí. Pero yo no entiendo si esta persona está acá en Chile, pues venía de Tacna. Ahora, ¿por dónde ingresó? ¿Por dónde ingresó? Es lo otro. Bueno, yo tengo casos de gente de San Pedro de Atacama que vinieron a trabajo ahora y nosotros le dijimos, ¿cuándo llegaste? No, llegué hace como 5 días. No, estás loco, no, está irregular. ¿Cómo pasaste si no se deja pasar? No, sí, también salí irregular, pero entré irregular. Entonces salieron irregular y entraron irregular. Entonces al final nos sale como que salió del país. ¿Entiendes, no? Sí, pues me imagino. Él me respondió así, pues me dijo, no te preocupes, y cuando salí irregular también, así que no me anotaron. El problema es que la tremenda frontera que tenemos, y ese es el problema. Ay. Yo creo que eso también se nos transforma en la alta probabilidad de escape de la gente COVID. Sí, eso es lo que creo pasa. Porque hay puntos que no se están realmente, ¿cómo se dice? Controlando. Controlando, de todas formas. Eso es lo que pasa. Ya. Ahora, ojo con esto, porque esto de 14 días, yo les voy a ir explicando a qué se refiere los 14 días, ¿no es cierto? No confundir, por favor, porque en otra capacitación me dice un alumno, oiga, pero eso de 14 días es mentira porque acá se está haciendo control sanitario por 11 días. Pero no pueden desviarse del tema porque esto es referido al ingreso de gente de otros países a través del aeropuerto. Es lo que se va a hacer en el aeropuerto. Ustedes tienen que tenerlo claro cómo es así, ¿ya? Ahora, el autorreporte se realizará independientemente si el viajero tiene o no PCR negativa, tomada en lo que significa el país de origen o en Chile. En forma paralela, se incorporará a la plataforma C19, ya está incorporado, C19, un formulario de seguimiento de viajeros que recibirá la red CAP en el registro de aquellos viajeros que se autorreportan. Por su parte, la Seremía podrá en forma diaria ingresar a este documento, donde va a fiscalizar en forma permanente a los viajeros, principalmente que no se hayan reportado en las últimas 24 horas o que haya generado alertas en el sistema, porque existe la alta probabilidad que tengan síntomas referentes al COVID y por haberse realizado un PCR en Chile o por declarar haber acudido a un servicio de urgencia.
Y aquí dice, este protocolo no aplica para aquellos viajeros que ingresen por otros puntos de entradas terrestres, marítimos o aéreos de otras regiones, quienes seguirán la normativa sanitaria vigente. Protocolo de seguimiento de viajeros internacionales. Vamos a decir que hay distintos escenarios, ¿cierto?, de estados de apertura de frontera, y esto se va a determinar con base a la situación epidemiológica de transmisión en cada país de origen. Reitero, el protocolo de seguimiento de viajeros internacionales va a estar intrínsecamente ligado a la situación epidemiológica de transmisión del virus de cada país de origen. En el actual escenario, los viajeros internacionales serán categorizados según su riesgo dependiente del nivel de COVID-19 en los países visitados los últimos 14 días. Primeras 2 semanas del periodo que estamos nosotros en este momento, que comienza el 23 de noviembre al 7 de diciembre inclusive. Los extranjeros no residentes tendrán que cumplir obligatoriamente una cuarentena de 14 días al llegar a Chile, aunque tengan un PCR negativo. Esta medida estará vigente por un máximo de 2 semanas a partir del día 23 de noviembre. Estamos en la mitad, ¿ya? Por otra parte, el plan de reapertura va a mantener la trazabilidad de los viajeros para identificar brote a tiempo, por lo que todos los que ingresan al país quedarán en un periodo de vigilancia de viajeros por un periodo de 14 días siguiente a su ingreso. Reitero, todos los viajeros que ingresen al país entrarán a un periodo de vigilancia por 14 días siguientes a su ingreso. ¿Qué tendrán que hacer? En este periodo tendrán que informar en forma diaria su ubicación y sus condiciones de salud a la autoridad sanitaria. Se creó un sistema informático, ¿ya? Profe, ¿Sí? disculpe, o sea, esa persona que le estoy contando yo, que pasó de Tacna para acá. Y más encima, no llegó a Arica, sino que se vino hasta Antofagasta. ¿Ya? Los dejan pasar tranquilamente, los dejan venir hasta Antofagasta sin ningún problema. Porque ahí ya no, ustedes saben, ahí yo no tenemos injerencia en eso, no sé qué pasará. Lo otro, como les decía, no sé cómo ingresarán al país, pues. ¿Qué es lo otro? ¿Cómo ingresarán al país? Supongamos que ingresó bien, o sea, normalmente, por el paso ahí fronterizo entre Arica y Tacna, ¿cierto? Porque ahí tiene que haber medidas sanitarias bastante fuertes, yo creo. O sea, en estricto rigor, el paso aún no está permitido, po. Y por eso me llama la atención. Sí. En realidad, yo quedé en shock, no le pregunté más allá, no quise preguntar. Bueno, ser como quien dice zapa, ¿cierto? Sí. Porque quedé así como, ¿qué onda? ¿Por qué está acá? ¿Cómo pasó? Porque todo lo que estábamos nosotros viendo antes, entonces todo eso me quedó dando vueltas en la cabeza. Sí, pues eso es lo que pasa, que yo le digo, no sé cómo habrá ingresado al país, o sea, ahí hay un montón de cosas que uno no podría contestar. Recuerde, por eso lo que yo les dije, lo que estamos hablando acá de apertura es a través de lo que significa el aeropuerto internacional. ¿Mm? Pero referente a lo otro, no sé cómo habrá ingresado, definitivamente. Porque fíjense acá lo que dice, o sea, dice en caso de que usted se niegue, ¿no es cierto?, a lo que se refiere a la documentación, de inmediato determinará lo que dice el Código Penal y el Código Sanitario, sanción sanitaria, ¿ya?
Profesor, ¿y cuál es la sanción sanitaria? La sanción sanitaria, por lo general, está determinada como pérdida, ingreso de cantidad económica de lucas. Por lo general se sanciona con multas. Y lo otro es penal, que es la cárcel. Recuerde que las sanciones pueden ser, las sanitarias están determinadas al punto de vista económico, las administrativas que también se pueden determinar que ya no ingrese más al país, y las penales. Esa es, no sé si le quedó claro. O sea que en principio toda persona que ingrese tendría que en su celular instalar este software. No, Así funciona. ¿Cómo? van a trabajar a través de correo electrónico. Ah, ok. ¿Ya? A través de correo electrónico. ¿Más preguntas, dudas, consultas? Ya, vamos viendo. Viajeros no residentes en Chile provenientes de países con transmisión comunitaria. Transmisión comunitaria. Ustedes pueden ver aquellos que tienen transmisión local o comunitaria a través de esa página. Les van a salir todos los países con transmisión local y comunitaria. Luego de eso, a todos los pasajeros y de todas las edades se les exigirá la presentación de 3 documentos de viaje al momento de abordar el avión. ¿Quién va a revisar esto? El personal de la línea aérea. Primero, deberán completar un formulario que recibe el nombre de Declaración Jurada de Viajeros en forma electrónica, y esto hasta 48 horas antes del embarque. Reitero, deberán complementar la declaración jurada de viajero que está en el C-19 de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque. En este formulario van a entregar la información de contacto, cuáles son sus antecedentes de salud y cuál es su viaje. Y el viajero debe aceptar el ingreso al periodo de vigilancia de viajero. Reitero, el viajero debe aceptar el ingreso al periodo de vigilancia de viajero. La declaración solo podrá ser llenada con viajeros asintomáticos y que no hayan sido contacto estrecho de casos confirmados del COVID. Reitero, cuando habla acá de viajeros asintomáticos, no quiere decir que tenga COVID y sea asintomático, sino que no tiene los síntomas y no ha tenido contacto con lo que significa gente confirmada con el agente COVID. Deben presentar a la aerolínea antes del embarque y adjuntar la declaración de viajeros un resultado negativo de un test PCR para SARS-CoV-2. Y este debe tener las siguientes condiciones. No podrá tener una antigüedad mayor a 72 horas desde la toma de muestra. Ojo con esto, porque nosotros tendemos a confundir. Desde la toma de la muestra hasta la hora de salida del último vuelo con destino final Chile. No es desde la toma de muestra hasta que ingrese al país, sino que la toma de muestra 72 horas hasta la hora de salida del último vuelo con destino final Chile. Debe haber sido realizado por un laboratorio reconocido por la autoridad, reitero, reconocido por la autoridad sanitaria de su localidad. Y aquí viene esto importantísimo. Deben presentar a la aerolínea antes del embarque la declaración jurada de viajeros y un seguro que cubra las prestaciones asociadas al COVID-19 durante su estadía en el país.
por un monto mínimo de $30.000 de los Estados Unidos de Norteamérica. Reitero, esto es obligatorio. Para ingresar al país debe presentar un seguro que atienda todas las prestaciones asociadas al COVID durante la estadía completa. Y el monto mínimo, estamos hablando de $30.000 de los Estados Unidos de Norteamérica. Pregunta. Estamos hablando de los turistas. Sí, pues. No residentes. No, pues, acuérdese de eso. Sí. Profe. Sí. Acabo de pasar por la aduana y no le van a pedir nada, solamente la temperatura. Ah, ya, gracias, muy amable. Resto, dudas, preguntas, consultas. Recuerde de que ahí, ¿no es cierto?, el Estado que determina, por supuesto, de que se haga cargo de los gastos que tiene el atender, ¿no es cierto?, a un paciente COVID. Y eso lo tienen que traer los extranjeros. Todos quienes ingresan al país tienen que cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días desde que ingresan al país. Esto lo hicieron ellos y está mal redactado. Todos quienes ingresan al país tienen que cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días desde que ingresan al país. Ojo con eso, ¿eh? Yo les voy a ir aclarando a qué se refiere esos 14 días, para que no se confundan. Deben completar durante 14 días un formulario de autorreporte y sintomatología y localización. Si yo voy a San Pedro de Atacama y de repente me dicen, oye, te ofrezco un tour en Arica, sector de Arica, y usted lo compra, apenas yo salga de San Pedro de Atacama tendré que informar mi nueva localización. Ojo con eso. Esto se ha de realizar completando una encuesta que el viajero va a recibir en forma diaria en su correo electrónico. De no tomar en cuenta esto, aparece el Código Penal y el Código Sanitario. Si alguien reporta síntomas compatibles con COVID, debe iniciar un autoaislamiento y reportar sus síntomas y esperar el contacto con la autoridad sanitaria. En caso que los síntomas sean muy importantes, debe acudir a un centro a la gravedad con mascarilla y evitando hacer uso del transporte público. Ahora bien, aquí hay un caso que nos va a hablar de viajeros no residentes en Chile, proveniente de países sin transmisión comunitaria. A todos los pasajeros y de todas las edades se les exigirá la presentación de 3 documentos de viaje al momento de abordar el avión, que serán revisados y exigidos por la aerolínea. Al igual que los casos anteriores, declaración jurada de viajeros, que aparece en el C-19, de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque. En este formulario entregarán información de contacto, antecedentes de salud y de su viaje, y el viajero acepta el ingreso al periodo de vigilancia de viajero. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? No. Perfecto. Al igual que los otros casos, no podrá tener una antigüedad mayor a 72 horas desde la muestra de salida hasta el destino final, hasta el último vuelo con destino final. Igual se manejan $30.000, igual que los otros casos, código sanitario y demás. Chilenos y extranjeros residentes en Chile. Las fronteras nunca han estado cerradas para chilenos y extranjeros con residencia en el país. Y las condiciones de entrada son las siguientes. Al igual que el caso anterior, la declaración jurada
de viajeros, cuarentena obligatoria de 14 días desde que ingresan al país. Ahora bien, las personas podrán salir a tomarse el PCR y si el resultado es negativo, de inmediato se puede levantar la cuarentena, pero siempre bajo la vigilancia epidemiológica. Pueden eximirse de la cuarentena obligatoria si presentan un examen PCR negativo para SARS-CoV-2 al momento de ingresar a Chile. Este resultado tiene que tener las dos condiciones. No podrá tener una antigüedad mayor a 72 horas y debe haberse realizado en un laboratorio, ¿cierto?, que sea autorizado por la autoridad sanitaria de la localidad. Al igual que lo otro, tiene que seguir con lo que significa el seguimiento sanitario a través de la encuesta de viajero que se le va a determinar en su correo electrónico. Ahora, tenemos que tener claro de que, de acuerdo a la estrategia gradual para enfrentar la pandemia, va a depender de la situación sanitaria de cada zona en particular. Y dentro de los 5 pasos que ya conocemos todos, el movimiento solo se va a permitir en comunas que estén en el paso 3, en el paso 4 y en el paso 5. Por ningún motivo se le permitirá el paso a alguna persona, por ejemplo, algún turista, que quisiese ir a un lugar que están en el paso 1 o 2. Solamente podrán movilizarse en estos 3 pasos. Paso 3, paso 4, paso 5. ¿Dudas hasta allí? ¿No hay dudas? ¿No? ¿Todo clarito? Sí, profe. Ya, se supone que van a quedar impeque en esto, ¿ah? Ustedes tienen más información, parecen Ceremis. Vamos a ver. Profe, pero esto lo va a mandar, ¿no es cierto? Ya. ¿O no? Pero lo pueden bajar pues, para no mandarlo yo. Ah, se puede bajar. Ya, Sí, listo. no, sí, es de uso para todos. Ah, ya. Ahora bien, fíjense en lo siguiente. Aparece la tercera semana hacia adelante, es decir, el 8 de diciembre. Recuerde que habían 2 semanas previas y esto desde la tercera semana en adelante. Ojo, que esto puede variar. Recuerde que es de acuerdo a cómo esté el comportamiento del COVID. Luego de las 2 primeras semanas, los viajeros podrán entrar al país con 3 documentos exigidos, que se refiere al detalle de los puntos requisitos de ingreso. Y podrán eximirse de la cuarentena obligatoria. Reitero, a partir del 8 de diciembre podrán eximirse de la cuarentena obligatoria. Requisitos. Viajeros no residentes en Chile. A todos los pasajeros y de todas las edades se les exigirá la presentación de los 3 documentos. Aparece la declaración jurada de viajeros, aparece el test PCR, cumpliendo las mismas condicionantes anteriores, y aparece el seguro por $30.000. Desde esta fecha. Entonces, he de suponerse que a partir de esa fecha vamos a tener un ingreso mayor de turistas. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Al igual que los casos anteriores, se va a seguir un seguimiento, se va a realizar un seguimiento a través de su correo electrónico del viajero, que tendrán que llenar una encuesta diaria.
chilenos y extranjeros residentes en Chile. Las fronteras nunca han estado cerradas para chilenos y extranjeros con residencia, y las condiciones, ¿no es cierto?, están intrínsecamente ligadas con lo que significa el formulario, exactamente lo mismo. Todos los pasos igual, ¿ya? Todos los pasos los mismos. Y se permite, al igual que en las situaciones anteriores, el paso entre comunas, solamente los pasos 3, 4 y 5. ¿Qué van a hacer las acciones? ¿Cuáles son las acciones prioritarias referente al alcance de este documento? Esto son las funciones que van a determinarse para cada ente que está dentro del alcance. PDI podrá eventualmente chequear que los viajeros hayan pasado por el control sanitario en el punto de entrada y revisar que los viajeros internacionales cuenten con la documentación exigida al momento del ingreso. Reitero, podrán revisar, ¿no es cierto?, que haya pasado por el control sanitario en el punto de entrada y además revisar que los viajeros internacionales cuenten con la documentación exigida al momento del ingreso. En caso que un viajero no tenga la documentación, se le podrá impedir de inmediato el paso hacia Chile y se regresará al país de origen. Si el viajero declara estar con síntomas en el momento de su ingreso, la PDI informará a sus superiores para activar el protocolo de respuesta del COVID-19 vigente. Ahora, el Centro Nacional de Enlace descargará diariamente el estado de seguimiento de los viajeros y revisará el estado de seguimiento realizado por las seremías de salud de cada región, accediendo al formulario disponible en el C19. Elaborará un informe semanal de estado de seguimiento de los viajeros reportados por la Seremía de Salud. En caso de confirmarse un caso de un viajero, informará de forma inmediata a las autoridades nacionales y tendrá que hacerlo desde el punto de vista internacional, informando a las autoridades de origen del viajero. Cuando se confirme un caso de COVID-19 en un viajero internacional, el CNE se encargará de solicitar a la línea aérea la lista de pasajeros para ubicar los contactos y la derivada a la seremía respectiva para la realización de las investigaciones de contacto. Esto es una cosa positiva que tienen los aviones, ¿no? El listado de pasajeros y es mucho más expedito ubicar, ¿no es cierto?, a lo que significa esta gente que viene trabajando con el posible o con el contagio ya confirmado. La Seremía de Salud. La Seremía de Salud es el responsable técnico de realizar el seguimiento de viajeros para detectar a quienes no cumplan en forma adecuada con el reporte de su estado de salud y ubicación. Y a los viajeros que reporten síntomas, se realicen un test PCR o consulten en un servicio de urgencia. Las empresas concesionarias. En este caso, el aeropuerto Arturo Merino Benítez deberá cumplir en forma permanente con mensajes de riesgos, audios de cuñas informativas que reproduzcan cada cierto tiempo en los terminales de pasajeros.
todos los viajeros que deban realizar cuarentena podrán realizarla en el domicilio y registrado en la declaración jurada o en una residencia sanitaria, que se puede tramitar a través de este número, 800-722-666. Hay un protocolo, chiquillos, que es directamente relacionado con la residencia sanitaria, ¿eh? Se llama protocolo de residencia sanitaria. Profe, en la clase anterior estábamos conversando acerca de los buses, o sea, por lo menos yo planteé el tema de los buses, ¿cierto? Sí. Y el otro día pasamos en el vehículo al lado de un bus, que Ya. supuestamente es de Santiago o algo así. El bus iba repleto en el primer piso, sin ninguna medida ni distanciamiento, ni nada por el estilo. Un bus de 2 pisos, el de abajo por lo menos que alcancé a ver, iba repleto. Todos juntos. Esas son situaciones que no deberían ser, pero como les decía a ustedes, esta cuestión funciona a través de denuncias. Qué lamentable. Bueno, hay Turistur también que lo hizo, ¿eh? Un transfer del aeropuerto a San Pedro con un Sprinter 16 y estaban 12 adentro. Ay. Pero si no hay control, profe, ¿qué vamos a hacer? Ese es el problema. Ese es el problema. Obvio, esa es la cosa. Ese es el problema. Lamentable. Yo, por ejemplo, lo que veo de este documento no lo encuentro un mal documento, ¿eh? Yo encuentro que está bastante bien hecho, pero son los otros factores, lo que me dicen ustedes, que influyen. Miren. El papel aguanta mucho. Miren. Bueno, hay muchos siempre así. Sí. Todo el papel se ve súper bueno, pero después el problema es que no hay una continuidad en la idea. Sí. Y que después el control no está establecido como debía estar como en el papel. Sí. Miren, este flujograma ya lo van a tener clarito ustedes. Tenemos como parte central el ingreso a Chile. Esto lo va a mandar por WhatsApp, ¿verdad? Bájenlo si está, porque en WhatsApp no sé si lo estará aguantando porque tenemos... Si no, es súper rápido descargarlo. Sí, si no me avisan, ¿ya? Pero búsquenlo como protocolo de apertura de frontera. Si no me avisan, yo se los mando. Ahora, tenemos el ingreso a Chile, donde hacemos una subdivisión entre el extranjero y el chileno o extranjero residente. En este caso, el extranjero que aparece con una PCR negativa, y nos vamos al lado, el chileno o extranjero residente que también aparece con una PCR negativa, va a tener un seguimiento epidemiológico. Este es el seguimiento en forma permanente de los 14 días que tendrá que informar dónde está, bla, bla, bla. Ahora, si aparece un chileno extranjero residente sin PCR, se determinará cuarentena por 14 días o, como les dije, hasta que aparezca el PCR negativo. Puede estar 3 días, ¿cierto?, en una residencia, se toma el PCR, salió negativo, se le permite salir. Ahora, en el costado del lado, la declaración jurada que ingresa al país a través de un escáner QR va a activar un seguimiento, ¿ya? El seguimiento va a ser desde el 1 al 14 diariamente, donde va a reportar vía correo electrónico. Si no genera alerta al día 14, se determina el egreso de seguimiento. Reitero, es como dar de alta a alguien. Si no presenta, ¿cierto?, algún problema durante los 14 días, se le da el egreso. Ahora, si entre el día 1 y 14, ojo con esto, si entre el día 1 y 14 el individuo no se reporta, de inmediato se va a generar una alerta de seguimiento personalizado, donde va a estar involucrada la fiscalización y se va a notificar de inmediato como caso sospechoso.
reitero, se va a notificar de inmediato. Ahora, toma vital importancia la localización, los signos y síntomas, el servicio de urgencia y la toma de examen PCR. Esto determinará un seguimiento de viajero, donde en forma diaria habrá un score de riesgo y se va a hacer una aplicación diaria de un score de riesgo. ¿Cuál es la aplicación diaria de score de riesgo? En este caso arriba lo vamos a determinar con 2 signos o síntomas. Por ejemplo, la fiebre y la anosmia. ¿Qué es lo que era la anosmia? ¿Se acuerdan? Yo se los dije. ¿Mareo? No. Digan pues. Pérdida de olfato. Pérdida de olfato. Ya, y la ageusia, que es también la pérdida de gusto. 2 signos o síntomas, en este caso fiebre, ageusia o anosmia. Y la consulta al servicio de urgencia más la toma de examen PCR. Luego se toma el examen PCR y se va a notificar como sospechoso mientras esté el resultado. ...600-360-7777. Ese es el teléfono de Salud Responde, que también les va a servir a ustedes en caso de algún problema. 1 minuto y preguntas. Está bueno porque voy a llevar todo esto al aeropuerto, porque como están sobrevendiendo los vuelos, capaz que me exijan el PCR. ¿De dónde se puede bajar esto? Parece que lo mandaron al grupo de WhatsApp. Se puede bajar. ¿En el grupo? Protocolo de vigilancia de viajeros, aparece al tiro. Sí, lo envió Sandra. Está en el link. En el grupo. Ah, qué bueno, gracias. Sí. Cárguelo ahí. Súper bien. Ok. Preguntas, dudas, consultas. Opiniones del protocolo. Profe, si yo voy al aeropuerto no me pueden dejar abajo por no tener PCR entonces, ¿no es cierto? Porque aquí acredita que yo puedo entrar sin PCR. Claro. Ah, qué bueno, porque como están sobrevendiendo, buscan pretexto para... Me imagino. Dudas, preguntas, consultas. Profe, a mí me queda una duda. Sí. ¿Ese seguimiento se hace para todos los pasajeros que ingresen al país, tanto residentes como no residentes, verdad? Sí. El protocolo de seguimiento de 14 días para todos. Para todos, perfecto. Y ese, por lo que leí, a través de la declaración jurada, se deriva como a este link o algo para hacer... Claro, les va a llegar un correo electrónico que todos los días les van a hacer preguntas. Ya, perfecto. Esa era la duda. Gracias, profe. Ya, nada. Profe, ¿y qué abrieron ahora el 26? ¿Perdón? ¿Qué fue lo que abrieron el día 23? Determinaron, ¿no es cierto?, el protocolo de seguimiento activo con cuarentena. A eso. Pero no estaban abiertas las fronteras todavía. No, se supone que no, si están abiertas el día 23, pero tienen que cumplir esas condicionantes. Ojo con eso. Del día 23, pero tienen que cumplir con esas condicionantes. Sí, porque los brasileños pueden entrar recién el 7, sin cuarentena. Claro, sin cuarentena. Y eso no sé cómo irá a quedar, porque definitivamente, ¿sí? ¿El gobierno lo puede aplazar también, eso? También. O sea, están todos, el Ministerio de Salud está tiene todo el poder como para hacer algo si lo quisiese. O sea que lo que es los que entran, por ejemplo, con PCR, van a tener seguimiento, y los que no, esos van directo a una cuarentena, ¿no es cierto? Claro. Okay. Entonces, y esa cuarentena va a estar determinada por los 14 días, pero si usted se toma el PCR
y sale negativo, se suspende la cuarentena. Profe, ¿y esa cuarentena puede ser en la casa de uno propio o, Sí, o tiene que sí, ser en sí. la No, casa especial esta, no? no, puede serlo a su casa. Y yo por intermedio de la página yo pido autorización para salir a hacer un PCR, ¿verdad? Claro, una sola vez, una sola vez. Ya. Sí, puede Otra ser más cosa, barato el PCR allá. ¿dónde se hace el PCR? ¿Se pide una cita anteriormente o uno va directamente a algún lugar? ¿Cómo es eso? No. No, es que ahí el Estado le va a determinar tomarse su PCR, po, que es lógico que seguro lo va a tener que cancelar usted. No, pero Sí, ¿me van a decir dónde ir o yo puedo Sí, po, elegir? Ah, ok. sí, po, sí. Dudas, preguntas, consultas. Yo creo que es súper útil tener manejo de esto, sobre todo ustedes que... sí, también. Sí, po, porque sobre todo ustedes que transitan, van para allá, para acá, y también tienen que tener claro el concepto, no es cosa que los pillen, ¿no es cierto?, los turistas, usted tiene que tener claro cómo es el ingreso del país. Porque un hecho que les van a hacer preguntas igual a ustedes. No les va a quedar muy claro a todos y alguna pregunta le van a hacer, entonces usted tiene que decir, bueno, tiene que decir, tengo entendido, ¿ah? Para no entrar en polémica que esto es así, así. Dudas, preguntas, consultas. ¿Les quedó claro, chiquillos? Sí. A mí Independiente no me parece un mal documento, ¿ah? Porque si queremos reactivar algo hay que tener, entonces no me parece un mal documento. Ojalá que se aplique como corresponde nomás. No, por eso le digo, el documento está bueno, eso es lo que no está, veamos en la aplicación. Sí, sí, sí. Pero me dijo un colega que está en Santiago que están verificando todos los 3 horas, aparte del vuelo, los turistas de 3 a 4 horas verificando todo. Sí, imagínense que en Chile, la señora Corina contaba la otra vez que le hicieron PCR y nunca más le avisaron y estuvieron esperando. Imagínense si funciona así, ¿cómo funciona con turistas? No, no vamos a tener resultados. No vamos a tener resultados. Es que lamentablemente, profe, como siempre, todo es Santiago. Santiago está centralizado todo, Santiago es la importancia, Santiago es todo, y acá en el norte, como decía adelante, la gente pasa como quiere. Pues. Ahí está. Oye, Alex, todavía tengo el alta. ¿Ya? Imagínense si funciona. En el papel es bonito, pero que llevarlo a la práctica. Ah, sí, pues. Bueno, en el fondo estas son responsabilidades de la autoridad sanitaria y de los entes. Ellos tienen que asumir su rol allí, pues nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Lo que tenemos que tener claro es que tratar de tener el conocimiento ustedes referente a esto, que es muy importante. Miren, yo creo que todo lo que hemos visto, y no es porque yo haga esta clase, sino que todo lo que hemos visto es tremendamente útil para ustedes. Tremendamente útil. O sea, no, y también nos ayuda porque seguramente los clientes van a hacer preguntas. Sí, pues van a hacer preguntas. Nosotros podemos responderle sabiendo el tema. Por supuesto. Recuerda que este curso lo comenzamos. ¿Qué es el COVID? ¿Se recuerdan? Y mire todo lo que hemos avanzado. Por ejemplo, yo tengo vendedoras online. Parece que la otra vez cuando usted hizo el protocolo, para nosotros abarca mucho más que solamente vehículos, porque tenemos vendedoras también que pueden hacer teletrabajo. Tenemos también personas que se preocupan muchas veces de los vehículos, que tienen que manejar materiales peligrosos como combustible, ácido, ¿me entiendes, no? Entonces, sí. El protocolo que usted mandó, casi mucho con excepción de la parte forestal, pero la parte forestal que yo leí, no me acuerdo qué título era, que decía para la parte forestal, es lo mismo que pasan los conductores en terreno. Tienen que guardar una distancia uno con el otro, que están al aire libre. Son muy parecidos. El protocolo completo servía. Imagínense. A propósito, yo les voy a informar por correo a ustedes y les voy a poner las cosas negativas, positivas que tengan de acuerdo, pero denme un poquito de tiempo porque son como 80 alumnos en total entre todos los cursos. ¿Ya? Sí, pero estaba viendo muy buenos, muchos muy buenos. Y lo otro que los mismos clientes ya están preguntando cómo lo tengo que hacer, si el PCR me lo hago allá, me lo hago acá. Entonces ya tenemos cómo para educar a los vendedores. O sea, ustedes tienen para educar a mucha gente.
incluso es más, si tienen un conocimiento. Inicialmente empieza por los vendedores, porque los vendedores son la primera línea, por decir así, porque ellos son los que le entregan la información. Si la información no es bien entregada por ellos, los reclamos vienen en San Pedro. Pero a mí nadie me dijo esto. Nadie me dijo. Entonces la idea es entregarle todo, ya sea por WhatsApp o por documento, cosa que después se acredite que la información se entregó. Imagínense que es complicado cuando no hay COVID-19, imagínense ahora. Terrible. Oiga, ¿y cuántos vendedores son los que trabajan con ustedes? Tengo 3, pero 3 que viven en Sao Paulo. Ya. De hecho, los 3 están trabajando por teletrabajo y no tenemos una oficina en Sao Paulo. Y ahí está, pues está parada. De hecho, por suerte, la dueña nos pidió que pagáramos la luz, el agua y el IPTU, que es como un impuesto de la renta, un impuesto de la casa. Mientras no se soluciona el problema de COVID, así que estamos hace 8 meses así. La dueña, ningún problema, es súper empática con nosotros. Pero ella también sabe que, porque San Pablo acaba de entrar a alerta amarilla, o sea, en etapa amarilla, estaba en etapa roja, ahora entró en etapa amarilla, pero el Río seguramente va a entrar en etapa roja. Entonces ella sabe que es mejor mantener a la persona que pedirle que deje el recinto, porque después para volver a arrendar van a pasar mucho tiempo. Entonces ella es inteligente también. No, pues sí, pues, y en el fondo también buena persona, ¿eh? Buena persona. Sí, buena persona. Sí, no. Profesor, yo tengo una duda. Sí. Con mira a la Exponor en Antofagasta, tengo algunos clientes que vienen por misión empresarial. Ya. Y bueno, primera pregunta, por ejemplo, tengo 5 clientes y se le hace el seguimiento a ellos. Un caso X. Si uno de ellos me presenta ya uno de estos síntomas, ¿significa que todo el grupo que viene viajando y toda la delegación tendría que entrar en cuarentena? Sí, sí. Completo. Hasta que aparezca el resultado del COVID, o sea, del PCR. Y ya eso significa que a ellos los tendríamos que alojar en una de estas casas residenciales. Ojalá. Eso sería en el peor de los casos, digamos, Claro, que ellos tendrían que separarse de toda la misión y a ellos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se dé el PCR negativo. ¿Pero esa es la Exponor? Es la Exponor, exactamente. ¿Pero no la cancelaron? Eso es lo que le iba a preguntar. No, me da la impresión. No saben todavía, porque yo estaba en contacto en Antofagasta y todavía no han dicho si es que la van a cancelar. Aquí la información que tenemos, que el país invitado es Alemania, pero no ha llegado a través de la Chancal, que es la que maneja esto. Ya. No ha llegado ninguna notificación diciendo que se suspenden. Por eso es que también me están consultando y yo no sé bien la información. Este jueves justamente la Chancal va a organizar un foro y ahí se tendrá que hacer todas estas preguntas, si es que va o no va la Exponor. Por la cantidad de gente yo creo que no va a ir, ¿eh? O a lo mejor si manejan el aforo, podría ser, pero va a ser reducido. Difícil creo yo. Claro, eso es lo que se está, porque claro, hay que una planificación inmensa, sobre todo por las misiones empresariales. Por supuesto. No, y ahí lo más probable es que haya un escape de COVID. Eso. Es delicado el tema, pero ahí se mueven muchas lucas también. Claro, este sábado ya se abrió el Enjoy acá. ¿Se abrió? El casino, sí. También con restricciones, pero ya se echó a andar. Bueno, acá en Brasil todas las ferias la hicieron online. ¿Online? Sí, todas. Ya, sí, yo creo que es una buena solución. Yo no sé, bueno, se toman medidas, pero la gente también, recuerde que también aquí hay una presión social, ¿eh? Ojo con eso. Y económica. Por supuesto. Más que nada, la parte económica. Sí. Es que recuerden que lo social también determina los problemas económicos. Eso lo hablamos. Un problema social, un problema económico también nos repercute desde el punto de vista social. Bien, chiquillos, vamos a llegar hasta allí. ¿Dudas, preguntas, consultas? Ninguna. Ya, pues, espero que les haya gustado la clase. Gracias por la atención. Gracias por los comentarios que hicieron en la clase, porque eso ayuda a que esto sea más interactivo.
Yo Un quería abrazo, darle sí, buena diga. vibra a mis compañeros allá en San Pedro de Atacama, a mis camaradas ahí que sigan luchando, que de ahí de San Pedro es más difícil que acá. Qué bueno, se Exacto. agradecen eso. Esos saludos a nombre de sus compañeros, eso es importante, empatía. Pero ya después de la tempestad viene la calma, hay que tener paciencia nomás. El problema es la paciencia del Y después el rebrote. Después de la calma viene el rebrote. Ya pues chiquillos, que estén bien. Nos estamos viendo pasado mañana, ¿me da la impresión? Sí. Que estén bien. Un abrazo, Gracias. cuídense. Chao. 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 Gracias por todo. Chao.